Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la escala de MOCA. La escala es Montreal Cognitive Assessment. La escala mide la evaluación del déficit cognitivo de las siguientes habilidades: atención, concentración y funciones ejecutivas, incluyendo la capacidad de abstracción, memoria, lenguaje, capacidades visoconstructivas, cálculo y orientación. ¿Cómo y quién administra la escala? Cualquier persona que comprenda y siga sus instrucciones va a administrar el test de MOCA. Si bien únicamente un profesional de la salud especialista en el ámbito cognitivo podrá interpretar sus resultados, el tiempo de administración requerido es de aproximadamente 10 minutos. La escala se evalúa de la siguiente manera. En cuanto al primer ítem, tenemos la alternancia conceptual. La administración se realiza de la siguiente manera. El examinador dice, abro comillas, me gustaría que dibujara una línea alternando entre cifras y letras, respetando el orden numérico y el orden alfabético. Entonces el examinador le señala, comience aquí, en la parte donde está el 1, y debe dibujar una línea hacia la letra A, y a continuación de la A hacia el 2, y así sucesivamente hasta que termine en la E. Y la puntuación se asigna un punto si el paciente realiza la secuencia 1A, 2B, 3C, y así sucesivamente, sin que ninguna línea se cruce. Si la persona no se autocorrige inmediatamente después de cometer un error, es decir, no lo corrige antes de pasar a la parte del cubo, la puntuación debe ser 0. No se asignará ningún punto si la persona dibuja una línea conectando el final, es decir, la E, con el principio. Segundo ítem, capacidades visoconstructivas, cubo, administración. Entonces, el examinador da las instrucciones siguientes. Señalando el cubo, me gustaría que copiara este dibujo de la manera más precisa posible. La puntuación se asigna un punto si se realiza el dibujo correctamente. El dibujo debe ser tridimensional. Todas las líneas están presentes, sin espacios o con poco espacio entre las líneas. No se añaden líneas. Las líneas son relativamente paralelas y aproximadamente de la misma longitud. Los prismas rectangulares son aceptables. Debe mantenerse la orientación espacial del cubo. No se asigna ningún punto si no se han cumplido todos los criterios anteriores. Continuando con capacidades visoconstructivas, seguimos con el reloj. En la administración, el examinador debe asegurarse de que la persona no mire el reloj mientras realiza la tarea y de que no hay ningún reloj a la vista. El examinador señala el espacio adecuado y da las instrucciones siguientes. Dibuje un reloj, incluye todos los números y dibújelo señalando las 11 y 10 minutos. Para la puntuación se asigna un punto por cada uno de los 3 criterios siguientes. Contorno, un punto. Debe dibujar el contorno del reloj, ya sea un círculo o un cuadrado. Solo se aceptarán leves deformaciones. Por ejemplo, alguna imperfección al cerrar el círculo. Si los números están dispuestos en círculo, pero no se ha dibujado el contorno, este se considera incorrecto. Números, un punto. Todos los números deben estar presentes sin añadir ninguno. Los números deben seguir el orden correcto, estar bien colocados y situados aproximadamente en su cuadrante del reloj. Se aceptarán los números romanos. Los números deben estar dispuestos en círculos, aunque el contorno sea cuadrado. Los números deben estar situados dentro o fuera del contorno del reloj. Si la persona sitúa algunos números dentro del contorno del reloj y algunas fuera del contorno, no se asignará ningún punto por los números. Agujas, un punto. Las 2 agujas deben indicar la hora correcta. La aguja de las horas debe ser claramente más corta que la de los números. Las agujas deben estar centradas dentro de la esfera del reloj y su punto de unión debe estar cerca del centro del reloj. Bueno, ahora el punto 4, evalúa la identificación. Administración. El examinador señala cada dibujo, empezando por la izquierda y dice, dígame el nombre de este animal. Puntuación. Se asigna un punto por cada una de las siguientes respuestas. 1 león, 2 rinoceronte, 3 camello o dromedario. En el punto 5 se evalúa la memoria. Administración. El examinador lee una lista de 5 palabras a un ritmo de 1 palabra por segundo, tras dar las siguientes instrucciones. Esta es una prueba de memoria, le va a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche con atención, cuando acabe, dígame todas las palabras que pueda recordar, no importa el orden en el que me las diga. El examinador deberá marcar con una cruz en el espacio reservado a dicho efecto todas las palabras que el paciente repita en este primer intento. El examinador no debe corregir al paciente si éste recuerda mal una palabra o dice una palabra que se parece a la correcta. Cuando el paciente diga que ya ha terminado, se haya acordado de todas las palabras o cuando no pueda acordarse de más palabras, el examinador volverá a leer la lista de las palabras tras dar las instrucciones siguientes. Ahora le voy a leer la misma lista de palabras una vez más, intente acordarse del mayor número posible de palabras, incluyendo las que repitió en la primera ronda. El examinador marca con una cruz en el espacio reservado a dicho efecto todas las palabras que el paciente repita en el segundo intento. Al finalizar del segundo intento, el examinador informará al paciente de que debe recordar estas palabras diciendo, le volveré a preguntar estas palabras al final de la prueba. Puntuación. En los intentos 1 y 2 no se darán puntos. El sexto punto a evaluar es la atención. La administración se da con una serie de números hacia adelante. El examinador dará las siguientes instrucciones. Lo voy a leer una serie de números y cuando haya terminado deberá repetirlos en el mismo orden en el que yo los he dicho. El examinador lee una secuencia de 5 números a un ritmo de 1 por segundo. Y la administración de serie de números hacia atrás, el examinador dará las siguientes instrucciones. Lo voy a leer otra serie de números y cuando haya terminado deberá repetirlos hacia atrás. El examinador leerá la secuencia de tres números a un ritmo de 1 por segundo. Puntuación. Se asigna un punto por cada una de las secuencias repetidas correctamente.
El orden exacto de la secuencia numérica inversa es 2, 4, 7. El séptimo punto a evaluar es la repetición de frases. Administración. El examinador dará las instrucciones siguientes. Ahora le voy a leer una frase. Repítala exactamente cuando yo termine. Solo sé que le toca a Juan ayudar hoy. Después de la respuesta, diga, ahora voy a leerle otra frase. Repítala exactamente cuando yo termine. El gato siempre se esconde debajo del sofá cuando hay perros en la habitación. Puntuación. Se asigna un punto por cada frase repetida correctamente. La repetición debe ser exacta. Se debe prestar atención a los errores de omisión. Por ejemplo, olvidar la palabra solo. Sustitución, adición, errores gramaticales o plurales o incorrectos. El octavo punto evalúa la fluidez verbal. Administración. El examinador dará las instrucciones siguientes. Ahora dígame el mayor número posible de palabras que comiencen por la letra F. Le pediré que pare al minuto. No se permiten nombres, números y las formas conjugadas de un verbo. ¿Está preparado? Tiempo, 60 segundos. Pare. Si el paciente nombra dos palabras seguidas que empiezan con otra letra del abecedario, deberá repetirle la palabra correcta si aún no la ha repetido las instrucciones. Puntuación. Se asigna un punto si el paciente dice 11 palabras o más en un minuto. El examinador anotará las respuestas del paciente en el margen o el reverso de la hoja del texto. Abstracción. El examinador pedirá al paciente que le explique qué tienen en común cada pareja de palabras, ilustrándolo con el ejemplo siguiente. Le diré dos palabras y me gustaría que usted me dijera a qué categoría pertenecen. Una naranja y un plátano. Si el paciente da la respuesta correcta, el examinador deberá decir si las dos pertenecen a esta categoría de frutas. Si el paciente responde de manera concreta, el examinador deberá ofrecerle una pista adicional. Dígame otra categoría a lo que también pueda pertenecer estas cosas. Si el paciente no da la respuesta correcta, frutas, ¿qué es frutas? El examinador deberá decir sí, y las dos pertenecen también a la categoría de frutas, no de otras instrucciones o explicaciones. Tras el primer intento de prueba, el examinador deberá decir ahora un tren y una bicicleta. Tras la respuesta, el examinador administrará el segundo intento diciendo ahora una regla y un reloj. Podrá ofrecerse una pista, una sola para todo el apartado de abstracción, si no se da ninguna en el primer ejemplo. La puntuación solo se puntuará a los dos últimos pares. Se asigna un punto por cada par correcto. Se aceptan las siguientes respuestas: tren y bicicleta, medios de transporte, medios de locomoción o para viajar. Regla reloj, instrumentos de medición para medir. Las siguientes respuestas no son aceptables. Tren y bicicleta tienen ruedas. Regla y reloj tienen números. En el décimo punto se evalúa el recuerdo diferido. Administración. El examinador dará las siguientes instrucciones. Antes le leí una serie de palabras y le pidió que la recordase. Dígame ahora todas las palabras de las que se recuerden. El examinador marca con una cruz las palabras que el paciente recuerde sin necesidad de pistas en el espacio reservado a dicho efecto. Puntuación. Se asigna un punto por cada una de las palabras recordadas espontáneamente sin pistas. En el onceavo punto se evalúa la orientación. Administración. El examinador dará las siguientes instrucciones. Dígame en qué fecha estamos hoy. Si el paciente ofrece una respuesta incompleta, el examinador le apuntará de forma oportuna diciendo dígame el año, el mes, la fecha exacta y el día de la semana. A continuación, el examinador dirá ahora dígame cómo se llama este lugar y en qué localidad nos encontramos. Puntuación. Se asigna un punto por cada una de las respuestas correctas. La fecha y el lugar deben ser exactos. No se asignará punto si el paciente se equivoca por un día, en el mes y de la semana. Puntuación total. Sume todos los puntos obtenidos en el margen derecho de la hoja. Añade un punto si el paciente tiene 12 años o menos de estudios, hasta un máximo de 30 puntos. Una puntuación igual o superior a 26 se considera normal. ¿Cómo se interpreta la escala? ¿Y qué significado tienen los puntajes para el profesional clínico? Bueno, entonces cuando tenemos un puntaje menor de 10, decimos que hay un deterioro cognitivo de 20 a 23, deterioro cognitivo leve, y cuando se tiene un puntaje de 26 o más es normal y no presenta alteración de sus funciones cognitivas. En cuanto a la sensibilidad y la especificidad de la escala, en un estudio que se hizo donde hubo un promedio de edad de participantes entre 78 y los 8 años, la sensibilidad fue del 80% y especificidad del 75% en un punto de corte de 26 puntos. Para los pacientes con demencia, la sensibilidad fue del 98% y la especificidad del 93% con un punto de corte de 94 puntos. La importancia de este instrumento es que el MOCA es una prueba breve relativamente simple que ayuda a los profesionales de salud a determinar rápidamente si una persona tiene una función cognitiva anormal y puede necesitar un examen de diagnósticos más completo para la enfermedad de Alzheimer. Puede ayudar a predecir la demencia en personas con deterioro cognitivo leve y debido a que evalúa la función ejecutiva es más sensible a este proceso que el MMSE.